Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Es contigo, amigo del Doral. ¿Ya votaste? ¿Ya llenaste la boleta que te llegó a la casa? ¿La enviaste por correo? Pues, ¿qué estás esperando? Tienes que hacerlo ya inmediatamente. Y recuerda que puedes también asistir a las votaciones tempranas e inclusive llevar esa boleta a cualquiera de estos centros que se abrieron. Por ejemplo, el más cercano en el Doral está en la 27 Street, 87 Avenida del Northwest. Recuerda, hazlo rápido, vota para que te respeten. El Doral es mi hogar. Regresamos con Agárrate. Si tú estás buscando un local comercial en la estratégica zona de El Doral, yo te recomiendo Elite Centre at Doral. Ese va a ser un edificio totalmente inteligente con sótano de estacionamiento para visitantes. Ustedes saben que en El Doral es muy difícil conseguir eso. Además, es el primer edificio boutique de la zona. Su arquitectura es hermosísima, rompe con todos los esquemas de lo que estamos acostumbrados a ver en El Doral. Pero lo mejor es que todavía los locales están a precios de preventa, a pesar de que el edificio está casi terminado. Así que hasta como inversión es sumamente rentable. Bueno, Daniel, fíjate, estamos hablando con Daniel Lara Farías porque hoy es su día, hoy es jueves. En el intermedio, mientras estábamos esperando para grabar este segundo segmento, me llegó una noticia bien triste y tiene que ver con lo que tú estabas hablando anteriormente, esa burla permanente del régimen con la migración venezolana, con los caminantes. Bueno, una persona que está todo el tiempo, una venezolana que está atendiendo permanentemente a los caminantes que cruzan la frontera, los atiende en Colombia, me acaba de informar que en este momento, hace muy pocas horas, murió una niñita de apenas un mes de nacida, llegó con su mamá caminante y le dieron 3 paros cardiopulmonares y fue ingresada en la UCI y ahí falleció. Eso para que lo contrasten con las risitas y con la burlita permanente del régimen con respecto a esto. Así es. Yo hacía una comparación, Patricia, una noticia trágica, de hecho, ¿no? Yo creo que la muerte de niños, que no son muertes cualquiera, para mí todas esas muertes de niños son infanticidios. O sea, esa niña no murió. O sea, esa niña fue víctima de un crimen. Claro. ¿Okay? Un crimen cometido por el régimen. El infanticidio en Venezuela se convirtió en una cosa cotidiana. Pero vamos a hacer mofa de eso. Nosotros no vemos a los sirios haciendo mofa de los centenares de niños asesinados por el carnicero que es Al-Assad, que ha utilizado armas químicas contra la población de su propio país. Uno ve cómo los sirios se toman esto con seriedad y cómo buscan ser agentes de promoción en cualquier sitio donde están, de la desgracia que hay en su país, a niveles que te sorprende. Cuando tú hablas con sirios de cualquier edad, refugiados aquí en Alemania, y le preguntas sobre la guerra y sobre lo que les tocó vivir, te dan detalles y te indican todo lo que han sufrido y todo lo que significa para ellos y todo lo demás de una forma que pareciera que de verdad fuesen periodistas. Sí. O que fuesen políticos involucrados, no, que te dicen con lujo de detalles todo y te sientan en una posición donde dejan perfectamente claro el horror que están viviendo allá. Yo creo que tenemos que aprender mucho, y muchos dirán, bueno, estás comparando a Venezuela con Siria, y en Siria hay una guerra y tal. Sí, pero es que nosotros estamos en guerra, lo que pasa es que no nos atrevemos a decirlo o nos negamos a verlo. Eso que está ocurriendo con la población venezolana, ¿qué es una guerra del Estado contra la ciudadanía. Es una guerra del Estado que se manifiesta en distintos niveles. Mira, lo que ha denunciado, por ejemplo, lo que se ha anunciado esta semana con respecto a la presencia del ELN, eso se discutió en la Asamblea Nacional, lo planteó el diputado Américo de Gracia. Lo que en la presencia del ELN, pues es una cosa que pareciera un chiste, o sea que esta cosa se dice y la gente no le para. Sí, es que parece de película. Todo lo que pasa ahí parece, eso del ELN es hasta absurdo, parece teatro del absurdo. El ELN, Hezbollah, con una cosa documentada, donde te dicen, en la mina Las Rositas, allí está el Hezbollah, llevado gracias a las vinculaciones que tiene el señor Tarek El Aissami. El ELN fusila
hace juicios revolucionarios y se pelea contra la fuerza que tienen los planes de Iris Varela. O sea, ¿qué estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando entonces de que Venezuela está convertida poco a poco. Yo no sé si es que están esperando algunos para decir que Venezuela está en situación de guerra, para que Venezuela toda se convierta en lo que es nada más ahorita el sector del arco minero en el Estado Bolívar. Pero si nosotros de verdad revisamos lo que ha significado, lo que está significando la penetración de fuerzas narcoguerrilleras y narcoterroristas a lo largo y ancho de la zona del arco minero en el Estado Bolívar, yo creo que si uno se pone a revisar para los que les gusta la historia, para los que les gusta en las comparaciones, lo que pasó en el África con la guerra de los diamantes en la zona de Sierra Leona y zonas aledañas, nos damos cuenta que por el control de los yacimientos y por el control de las minas fue el que empezó la situación en la cual los señores de la guerra se apoderaron de esos pobres países. La misma cosa, fue la misma cosa. Sí, exactamente. Y entonces las comparaciones no son tremendistas, porque cuando estamos hablando de 2 millones, y eso lo decía alguien en estos días también en el Congreso Español, donde por cierto le dieron una buena enjabonada al señor Pedro Sánchez con el tema de Venezuela, en los dos principales dirigentes de la oposición, el señor Albert Rivera del Partido Ciudadanos y el señor Pablo Casado del Partido Popular. Bueno, que había uno de ellos que decía, nadie, o sea, se va de su país porque se sienta bien allí, mucho menos 2 millones de personas. O sea, 2 millones de personas se van, ¿por qué? Pero hay cifras que dicen que son 4 millones ya, Daniel. Claro, son 4 millones en un largo periodo, pero cuando tú hablas de 2 millones, ACNUR ha dicho que en el último año y medio se han ido 2.600.000 personas. O sea, estamos hablando aparte de eso, las cifras más conservadoras te hablan de 5.000 personas saliendo a diario. ¿Y por qué piensas tú que hay esta concentración? Bueno, claro, es obvio porque es una noticia, pero en cuanto a el contraste con lo de la caravana que viene hacia Estados Unidos, ¿por qué? Claro, la caravana viene a Estados Unidos y entonces eso ya es un tema que hay que tocar y porque es noticia, pero es noticia la cantidad de gente al mismo tiempo. Eso es lo que pasa, que ha sido como muy organizada, es como muy homogénea, por decirlo de alguna manera, muy cinematográficas las imágenes, por decirlo de alguna manera. Entonces, estaba escuchando algunas cosas que dice Jorge Ramos, porque hay serios indicios de que esto está siendo financiado por Venezuela. Bueno, y dicen las autoridades de los Estados Unidos que tienen las pruebas. Bueno, a mí lo que pasa es que en los Estados Unidos ocurre lo mismo que ocurre en todos los países en los que hay campaña electoral, que en las campañas electorales todos los gatos son pardos y todo el mundo intenta convertir verdades en mentiras y mentiras en verdades en función de la necesidad que tengan dentro de sus temas de campaña. Entonces, ¿qué ocurre? A mí me parece que evidentemente esa caravana alguien la organizó. O sea, nadie se pone de acuerdo. Aparte de eso, me parece que una cosa bien tonta que una gente que quiera entrar ilegalmente a un país lo anuncie. O sea, eso está condenado al fracaso. Es como un show, es cinematográfico. Eso está condenado al fracaso, lo que te indica que no es la intención irse a los Estados Unidos. La intención es generar una situación que pueda ser aprovechada políticamente, haciendo, por cierto, una cosa vil, que es utilizar a seres humanos. Porque están utilizando a seres humanos como arma arrojadiza para posicionar un tema de campaña. O sea, es una cosa que yo de verdad no recuerdo que una cosa tan ruin como esa haya ocurrido en la historia de las campañas electorales de los Estados Unidos, donde las campañas electorales son bien duras, por cierto. Muy duras. Y muchas veces muy poco elegantes algunas cosas que se hacen y que se dicen. Pero cuando tú ves que en la campaña electoral, por un lado hay una caravana y por el otro lado hay unas bombas enviadas por correo, tú dices, bueno, pero ¿qué está pasando en los Estados Unidos? O sea, ¿de qué va esto? O sea, ¿a dónde están llegando las cosas y de qué manera se están manejando los asuntos? Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? Que quien inventó esa caravana, desde mi punto de vista, y cuando yo veo las declaraciones del Partido Demócrata de periodistas afiliados a la línea anti-Trump, que cualquier cosa que haga Trump, ellos dicen que no, así en realidad estén en el fondo de acuerdo. Bueno, Jorge Ramos, ese es el caso, Jorge Ramos, esposo, por cierto, de Chiquinquirá Delgado. Pero es que el punto dentro de todo esto, Jorge Delgado
tener una posición política para un periodista es legítimo. Yo no creo en eso, yo no creo en ese cuento de que, no, el periodismo objetivo. Mira, si fuésemos objetos, seríamos objetivos. Como somos sujetos, somos subjetivos. Claro, pero tampoco uno puede tergiversar verdades. Eso, No. allí iba. Porque una cosa es que tú tengas una posición en contra de Donald Trump, eso es completamente legítimo. Es completamente legítimo que una persona, que un periodista sea de izquierda, y es completamente legítimo que un periodista sea de derecha. El problema es cuando lo oculta. O sea, el problema es cuando intenta disfrazar su posición política de lamentada objetividad. No, yo no soy anti-Trump, yo lo que soy es objetivo. No, espérate un momento. Si de verdad vamos a analizar el asunto, es que ningún migrante ilegal va a salir en televisión diciendo, yo me voy a ir para los Estados Unidos, porque sabe que no lo van a dejar entrar, sabe que lo van a agarrar, claro, porque quieres entrar de forma subrepticia. Entonces, cuando tú ves esa caravana y ves lo que ha sido el discurso de Donald Trump durante todo este tiempo, a mí me parece que de verdad lo que están haciendo esa caravana para utilizarla como tema de campaña, el Partido Demócrata fundamentalmente, se están equivocando, bueno, pero a 4 bandas, por la simple y sencilla razón de que más bien le están llevando agua al molino del discurso principal de campaña de Donald Trump, porque Donald Trump ahora va a decir, están viendo que sí es necesario un muro, están viendo que sí es necesario construir un muro, como yo les dije. Están viendo que sí es un peligro la inmigración ilegal. Están viendo que sí nos quieren meter aquí delincuentes para transformar la sociedad de los Estados Unidos en una cosa horrible. Bueno, entonces, yo te voy a decir una cosa. Pasaron unas imágenes, me está diciendo producción, en los lugares por donde está pasando la caravana, como dejan eso sucio, lleno de basura. Bueno, entonces eso es lo que Trump dice que no quiere que entre a Estados Unidos y es lógico. Es lógico, claro. No puede ser que tú vayas pasando por un país extraño ni por el tuyo propio y vayas tirando basura en el piso. Hay otra situación que a mí me llama mucho la atención. Cosa de la que no hablan, por ejemplo, periodistas como el respetado señor Jorge Ramos. Los periodistas mexicanos, particularmente radicados en los Estados Unidos, siempre acusan a los Estados Unidos de tener unas políticas migratorias discriminatorias contra los mexicanos. Pero, ¿por qué no revisamos cuáles son las políticas migratorias de México? Que son muy duras. En México, mira, ya te quiero yo contar a ti, ¿qué pasaría si en los Estados Unidos le prohíben a un artista mexicano presentarse en determinado local o en determinado escenario? El escándalo que habría en los Estados Unidos por discriminación contra un mexicano sería colosal. Pero ¿cuántos artistas no mexicanos se pueden presentar en el Teatro de Bellas Artes de México, por ejemplo? ¿Cuántos artistas no mexicanos pueden hacer su carrera tranquilamente en México y presentarse en salas de espectáculos con plena libertad y sin que los famosos sindicatos mexicanos se entrometan en esta realidad? Entonces, las políticas migratorias mexicanas, si fuesen las mismas políticas migratorias de los Estados Unidos, bueno, los mexicanos en los Estados Unidos pondrían el grito en el cielo, porque ellos no flexibilizan sus políticas migratorias. Bueno, muchos venezolanos podrían echar el cuento de cómo son las políticas migratorias que hay en México. Entonces, hay mucha hipocresía en todo esto, porque entonces le piden a los Estados Unidos que tengan una política migratoria que los países que generan migrantes para los Estados Unidos no las tienen en su frontera. O sea, revisemos las políticas migratorias en Centroamérica. O sea, ¿por qué los guatemaltecos se van caminando hasta los Estados Unidos y no se quedan en México? ¿Por qué no se van a Panamá? ¿Por qué no se van a Venezuela? ¿Por qué no se van a Venezuela? Eso te iba a decir. Buena pregunta. O sea, ¿por qué el señor Zelaya, que ama tanto a Venezuela y mucho más al dinero que sale de Venezuela para financiar a vagos, chulos y sinvergüenzas como él, no se lleva a sus migrantes de Honduras para Venezuela, que según él es un paraíso? O para Cuba. Entonces, esto, de verdad, cuando tú revisas todo, Patricia, a veces yo me pongo a pensar y digo, oye, de verdad parece que el mundo se volvió loco, ¿no? O sea, que parece que estamos metidos, que el mundo está metido en una licuadora. Todos los días ocurren cada barbaridad y cada tontería. Y uno escucha además cada discurso y cada locura. Y además de eso, está ocurriendo algo paralelamente a todo esto, ¿no? Que lo comparaba con lo que es Venezuela. Mira, hay un expresidente del gobierno español, que fue vicepresidente del gobierno español con José María Aznar, don Luis Rodrigo Rato, que hoy ha entrado a la cárcel por malversación, después de un juicio que duró años. También fue director principal o presidente del Fondo Monetario Internacional. Al expresidente francés Sarkozy le han abierto un juicio que probablemente lo va a llevar a la cárcel también por corrupción.
tenemos a un expresidente peruano en la cárcel, a otro prófugo de la justicia, a uno prevenido al bate y a otro esperando que no lo vea nadie para que no lo juzguen. Tenemos a un presidente panameño tras las rejas. Tenemos a dos presidentes en Brasil, uno preso y la otra esperando su turno al bate. Tenemos presidentes en El Salvador preso. Tenemos, chica, y el único país del mundo donde no hay corrupción ni preso por corrupción es Venezuela. Es en Venezuela. O sea que nosotros deberíamos elevar, luego de haber logrado la beatificación de la madre Rendiles, Carmen Rendiles, tía de Gustavo Cisneros Rendiles, deberíamos pedirle al señor Cisneros que nos ayude también para beatificar a todos los políticos venezolanos, porque son los políticos más honestos del mundo, porque ninguno está acusado de corrupción, y cuando los acusan de corrupción salen corriendo a decir cosas maravillosas frente a las cámaras, como por ejemplo, como me dijo nuestro amigo Antonio Ledesma en tu programa de este lunes. Bueno, Daniel, tú me has visto a mí titubear. Y yo me quedé viendo a la pantalla diciendo, ¿por qué este señor me habla así? ¿No? Tú me has visto a mí titubear. No te he visto titubear. Te vi escaparte de Venezuela, en todo caso. Y vi a tu hija casándose con este muchacho Izarra. Y estoy viendo a tu otro hijo, a tu otra hija casada con un hombre que está señalado por corrupción. Entonces, no me quiero meter con Ledesma, porque creo que ya el señor ya dijo lo que dijo y ya la gente podrá valorar las cosas. Pero a lo que quiero llegar es al fondo. Chicas, los políticos venezolanos todos son honestos. Ninguno se roba un centavo. Todos son gente transparente. Chica, Diosdado no tiene ni un centavo que le haya robado a nadie. La familia de Chávez, los familiares, ninguno trabaja. Y ninguno, todos si como trabajan, que tienen caja venden abón, venden abón. No digas que no trabajan, son vendedores de abón. Venden abón. En polvo. No digas, abón. Abón, entendí mal. Pero entonces, eso es una pregunta que hacerse. Tú ves a gente que no trabaja en Venezuela, que su único trabajo es pero es que no trabajan, es que eso es lo que me impresiona, no trabajan. ¿De qué viven? Por ejemplo, Timoteo Zambrano, mira, se me va a ir, ya tenemos un montón de minutos y no hemos hablado del tema del invitado estelar que tiene José Vicente Rangel este domingo. Vamos a ver la promoción, o voy a otro segmento, díganme ustedes. Ay, Dios mío. Hoy nos vamos temprano. No, ok, entonces vamos a ver, pero vamos a ver la promoción, A ver. José Vicente hoy. Este domingo converso con el diputado Timoteo Zambrano, dirigente del movimiento Cambiemos. Temas: la situación política del país, sobrevive la polarización, la crisis de la oposición, participará en las elecciones municipales del próximo 9 de diciembre. ¿Qué otra opción le queda? El dilema: paz o violencia. José Vicente hoy, domingo, 9 de la mañana, por Televen, tu canal. Bueno, impoluto, honesto, transparente, el que va a estar ahí en el programa con José Vicente Rangel, Timoteo Zambrano. Cambiemos, se llama ahora se llama Cambiemos. Claro, Cambiemos, cambiemos bolívares en dólares. ¿Pero a ti no te parece que es un buen nombre para un partido dirigido por Timoteo Zambrano que se llame Cambiemos? Porque lo que ha hecho Timoteo todos los años es cambiar partido. Timoteo pasó de AD, Timoteo cuando llegó, fíjate, la gente dice que de dónde saco yo esta cantidad, que cómo hago yo para acordarme. Bueno, porque es que yo no tiene memoria. Claro, más Timoteo Zambrano en el año 98 entró como senador por Caracas gracias a un partido que iba en alianza con la Acción Democrática. El partido se llamaba Irene, el partido de Irene Sáez. Él entró por ese partido como senador. Después que llega, en el año 99, en el año 2000, se fue con Antonio Ledesma para Alianza Bravo Pueblo. Después de estar en Alianza Bravo Pueblo, terminó en el Nuevo Tiempo. Antes de eso, participó en una pequeña división que tuvo Acción Democrática en Adelo Chorro y Adela Florida. Después de eso, del Nuevo Tiempo, tuvo como 3 días en el partido de Leocenis García. Lo aguantaron como una semana. Una semana, exactamente, fue una semana. Exacto, después sale con un partido nuevo y lo llama Cambiemos. Yo creo que es coherente, se llama así, pues se la pasa cambiando. Mira, pero ese no ha recibido ni un dólar mal habido, ¿verdad? No, y si lo recibió, lo cambió, por lo tanto,
Cambiemos, se llama el partido. El símbolo de Cambiemos debe ser un camaleón. Y yo te digo que esa promoción del programa de José Vicente Rangel me sorprendió muchísimo porque estoy viendo que José Vicente Rangel vive y habla, chica. No solo, hay que ver el programa de si no se murió en medio de la entrevista con Timoteo. Oye, Dios lo quiera, Tenemos que ojalá. estar pendiente de eso, ¿verdad? Está grabada. Para esta no se debe haber muerto, para esta entrevista. No, y aparte de eso, José Vicente es un hombre tan bueno y un hombre tan chévere. Un periodista, porque él es periodista. Bueno, yo no sé. Siempre ejerció como periodista, pero yo no sé realmente si es periodista. Pero más allá de eso, hay que señalar lo obvio, ¿no? Lo que está por encima y no necesita anteojos. ¿Qué hace un dirigente supuestamente opositor dejándose entrevistar por un tipo que fue copartícipe de la destrucción de la revolución chavista en Venezuela? Porque José Vicente Rangel fue ministro de la Defensa, canciller y vicepresidente de la República. Se le olvidó a Timoteo eso. El venezolano es ese. Ese es uno de los tipos. Bueno, yo diría que es la crápula mayor. Ese tipo no se termina de morir por alguna razón. Yo creo que está pagando en vida todas sus cosas, todo el mal que ha hecho. Pero de repente a Timoteo le fue bien en la entrevista. Tenemos que ver la entrevista. Uno no sabe. De repente dijo cosas importantes. De repente habló de Zapatero y dijo claro, por qué Zapatero no se va a sus zapatos, sino que se va con sus zapatos a Venezuela. Ese es el tipo de cosas que tú al final, Patricia, cuando tú revisas todo esto, nos damos cuenta de cómo nos han engañado durante 20 años estos que dicen ser opositores. Porque es que tú crees, ¿cómo haces tú para que José Vicente Rangel te invite a tu programa? Bueno, porque hablas con él siempre. O sea, es evidente que hay una amistad. Es evidente que tras bastidores esta gente frente a las cámaras dicen ser opositores y tras bastidores beben whisky juntos y se abrazan en la fiesta y se dan el feliz año. Entonces nos han engañado todo este tiempo. Bueno, y a mí no me extraña para nada. Cuando yo empecé a denunciar a Timoteo, bastante que me decían de todo, ¿viste? Bastante que me decían de todo. Cuando yo empecé a ver en lo que andaba Timoteo. Y entonces ahora hay que ver ese programa porque por ahí uno sabe el camino del colaboracionismo cuál es. Tú sabes, ¿no? Bueno, el camino del colaboracionismo lo ves tú en todas las expresiones que hacen ciertos dirigentes políticos cuando el mundo está señalando que en Venezuela hay un régimen criminal asesinando venezolanos, obligándolos a salirse del país. Tú ves a dirigentes políticos supuestamente opositores haciendo giras por el país donde supuestamente los recibe un gentío y los abraza y todo aquello y hablando de un discurso electoral en épocas donde la gente ni siquiera sabe si de verdad en este país hay elecciones. Entonces tú dices, bueno, pero esta gente de verdad está disociada. Hay un divorcio, yo siempre lo he dicho y aquí lo he dicho varias veces, hay un divorcio entre la realidad que vive el ciudadano común venezolano y la realidad que intentan mostrar los medios de comunicación del régimen, tanto los públicos como los privados, porque de los dos hay, y la dirigencia pseudo opositora y chavista. Porque cuando tú ves a un hombre como Diosdado Cabello, que a mí me llama mucho la atención, Diosdado Cabello vive del sueldo que gana como constituyente. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana el señor? Y esas camionetotas que el señor tiene que lo protegen y todo ese escolte, toda esa cosa que cuando el señor pasa por la calle anda rodeado de ese poco de camionetas, ese poco de escolta, ¿eso quién lo paga? Mira, pero imagínate que este dato no lo había dicho porque yo estuve el lunes pasado en Panamá, estuve fin de semana nada más y resulta que la nieta de José Vicente, que es la hija de Gisela, de su hija Gisela, la nieta de José Vicente, tiene unas niñitas morochas, viven en Panamá. Bueno, las niñitas van al colegio con zapatos Louis Vuitton en Panamá. Estoy hablando de niñitas de 3 años que usan zapatos Louis Vuitton. Estoy hablando de que la fiesta que le hicieron a las niñitas de cumpleaños fue millonaria. Bueno, y viven como no puede vivir ningún venezolano de clase media en Panamá, ningún venezolano a quien no se le conozca oficio. Porque yo quiero saber si con el sueldo que le paga Televen a José Vicente Rangel se puede hacer toda esa fortuna. Oye, qué zapatos buena Louis pregunta. Vuitton, niñas de 3 años para ir al kinder. No, porque primero muertas que sencillas, me imagino que eran en la familia Rangel, ¿no? Y aparte de eso, ¿por qué están en Panamá si Venezuela es tan chévere? Exactamente, aparte que viven en Panamá, en vez de vivir en Venezuela, que es donde deberían estar. Y entonces ahí la gran pregunta, y para eso también, y esto es importante decirlo siempre, Patricia, los venezolanos que estamos fuera del país y que de alguna manera queremos
hacer algo. A mí me escribe muchísima gente por la red diciendo, ¿qué hacemos? Yo estoy en España, ¿qué hago? Yo estoy en Panamá, ¿qué hago? Yo estoy en Perú, ¿qué hago? Denuncie. Denuncie al chavista que llegue. Claro. Pero denúncialo con datos. Vaya a los organismos públicos y diga, mira, este señor era un represor en Venezuela. Esta señora está aquí con dinero de la corrupción. Bueno, aquí en Miami lo hacemos. Aquí en Miami lo hacemos. Y ya tenemos como el sistema, el know-how, pues, para hacerlo. Cada uno, lo que tú dices, yo siempre lo digo, si tú estás en Chile y hay uno ahí, tienes que denunciarlo. Hay que hacerlo. Fíjate los resultados que está dando en España, ¿no? Porque en España es importante saber que detrás de todas esas persecuciones que hay están venezolanos que han denunciado, medios de comunicación venezolanos que han investigado, medios de comunicación españoles que han investigado, políticos españoles que se han sensibilizado porque hay presión de la opinión pública, porque si la opinión pública no, mira, si la opinión pública no presiona debidamente, no aparecen los dos líderes de los principales partidos de España a restregarle en la cara al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, su alianza con Venezuela y la participación de Zapatero en su entorno. O sea, si no se presiona a la opinión pública, eso no va a cambiar. Si usted, hay una cosa que yo me pregunto, ¿cuántos venezolanos? Es una tarea que deberíamos dejársela a los políticos que de verdad quieren construir una oposición genuina fuera de Venezuela, que sé que hay bastante. ¿Cuántos venezolanos hay con pasaporte español? ¿Cuántos venezolanos en España, fuera de España, e inclusive en Venezuela, tienen pasaporte español? Todo ese venezolano que tiene pasaporte español, yo no sé si son 20.000, si son 100.000, si son 200.000, pero todos ellos tienen derecho a votar en las elecciones de España. Por ende, habría que organizarlos y decirle a todos esos venezolanos, sí, mire, señor, usted tiene que votar en España o en las elecciones de España por un partido que represente de verdad las ideas de lucha para salir del régimen en Venezuela, porque si usted vota por el PSOE o vota por Podemos, usted está colaborando, usted está votando por Chávez. O si no votas también, en ese caso sí hay que ir a votar. Ese tipo de cosas, exactamente, ese tipo de cosas, creo que tiene que empezar a rondar la mente. Eso me parece a mí que sería agendas de oposición genuina. Y la oposición genuina, cuando yo veo oposición genuina, no estoy hablando de constituir un partido. La oposición genuina es ciudadana. Es el ciudadano haciendo las cosas que tiene que hacer, haciendo la denuncia, haciendo llegar los datos, haciendo llegar las barbaridades que hace esta gente en otras partes del mundo. Pero tú sabes la cantidad y es verídico, que a mí me han llegado datos de esa manera. Venezolanos trabajando de mesoneros en partes del mundo, que te hacen llegar fotos y te dicen, mira fulanito de tal del chavismo comiendo aquí y mira la cuenta y mira cuánto pagó. Y así es como llegan muchos datos a los medios. Claro. Lo que pasa es que, por supuesto, hay cosas que uno no puede decir porque pone en riesgo a los que te hacen llegar la información. A la fuente, pero, sí. Pero en efecto es así. Y si eso lo entienden los ciudadanos que estamos regados por todas las partes del mundo, evidentemente la lucha por la construcción de una oposición genuina, si se entiende que que tiene que ser voluntad ciudadana y que tiene que ser una actividad ciudadana, es lo que nos va a ayudar a que en efecto haya una oposición organizada que traspase a los Timoteos reunidos con los José Vicente, o a los Luis Aquiles Moreno reunidos con Zapatero, o a los que se van y se reúnen en la sombra representados por este señor que me entero ahora que es uno de los grandes líderes de la falsa oposición venezolana, Carlos Raúl Hernández. Ay, por favor, entonces, qué patético ese tipo. Además, entonces, cuando patético, ves, ese tipo no se quita nunca los lentes oscuros porque todo el tiempo está ebrio. O sea, qué horror que ese tipo pueda decirse, o alguien pueda decir que tiene es representante de alguien. Por favor. Bueno, yo sé de quién es representante de él, porque yo recuerdo a Carlos Raúl Hernández como uno de los hombres que le arreglaba la plancha al Farucero. Porque Carlos Raúl Hernández fue senador de Acción Democrática en el año 98 cuando el candidato a presidente de Acción Democrática era Alfarucero. Él era uno de los muchachos de Alfarucero. Entonces se viene a hablar ahorita de que hay que cambiar la política para mejorar la relación. O sea, pero ¿de qué me estás hablando tú? Si tú eres parte del detritus de la peor colada, de la peor etapa política de Venezuela, de la etapa de pauperada, ahí es donde tú te das cuenta. No, ese tipo es de lo último. Es que hay que solamente leer lo que escribe y uno sabe que es un colaboracionista. El discurso, todo. Lo único que le interesa a ese tipo es garantizarse su cuota de licor, más nada. Bueno, pero ahí es donde te das cuenta. ¿Ah? Ahí es donde te das cuenta. Si esos son los que están representando a la oposición, los Carlos Raúl,
los Luis Aquiles, los Timoteo, No, los Henry Ramos, los vergonzoso. Manuel Rosales, esas son las cabezas y los voceros. Imagínate tú el grado de putrefacción al que llegó la política en Venezuela. Si esos son los representantes, imagínate. Así es. Bueno, Dani, gracias. Gracias a ti, Patricia. Hasta el jueves que viene, Hasta el jueves. que ya será otro mes, ya será 1 de noviembre. Bueno, vamos a ir a un corte, pero primero quiero recordarles que aquí en el sur de la Florida tenemos un gran aliado para la escasez de medicinas que hay en Venezuela, para enfrentarla. Se trata de Farm Aid Pharmacy. Visita su página web, que es www.farm-aidrx.com. Ahí vas a poder leer todas las condiciones de ellos para venderte las medicinas y enviártelas a Venezuela. Y para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida, Farm Aid Pharmacy está afiliada a todas las empresas de seguro, de manera que con tu tarjetita de seguro todo te va a salir mucho más económico. Bueno, y la recomendación que te doy todos los días, la tareita que te doy todos los días, es que bajes en tu teléfono inteligente la aplicación de Calogero Tramonte, que es Tu Red. La página web es www.tured.com, pero con la aplicación puedes hacer las citas, puedes acceder a los productos de Calogero, los que utiliza Calogero para mantener la cabellera hermosa, pero además puedes acumular rewards, premios, para que según tu lealtad te puedan salir descuentos muy buenos en los cortes, en el tinte y en todas esas cosas que hace Calogero para mantenernos hermosas. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a escuchar un testimonio muy importante. Si tú tienes dudas acerca de lo que puede ser la certificación laboral, de lo que puedes lograr con una certificación laboral, tenemos un testimonio muy importante que debes ver a continuación.